¿Qué tal? Les habla Benjamín Valdivia. Les doy la bienvenida a una más de nuestras microcharlas. Nuestro tema de hoy es el egoísmo. El egoísmo es la ubicación de sí en el lugar primordial. Cuando no importa nada más que el sí mismo, el yo, estamos frente a una situación de egoísmo. Y el egoísmo en ese entendido es muy condenado por la sociedad, y a la gente se le acusa de ser egoísta y se le dice que eso no tiene salvación, y se le opone una cosa que inventó el filósofo francés positivista Auguste Comte, que es el altruismo. Y entonces el altruismo lo pone Comte como opuesto al egoísmo, y nos dice que entre las virtudes y las cosas buenas de la humanidad está el altruismo, lo cual quiere decir entre las cosas malas está el egoísmo. Y esto crea una paradoja, porque la gente no puede dejar de ser un yo, es decir, cada cosa es lo que es su propio modo de ser. Como decía Baruch Spinoza, todo persevera en el ser, y entonces cada quien persevera en su propio ser, buscando tener una supervivencia, un modo propio, y eso hace que parezca que el altruismo se queda siempre en segundo lugar. Me he preguntado si acaso el altruismo no es un modo de afirmar al yo. Es una cosa interesante que no vamos a ver, sino que nos vamos a detener más en lo que es la lucha por la supervivencia. Porque cada quien busca sobrevivir precisamente en la integridad de su propio yo. Incluso aquel que es altruista, o que incluso se lanza a perder la vida, lo hace por afirmar su propio yo, su propia creencia de que debe arriesgar la vida para que ese yo persevere como alguien altruista, porque así se ha concebido. ¿Hasta dónde entregarse a los demás es un acto superior de egoísmo? Es una buena pregunta, porque cuando el yo está en primer lugar y se defiende de sí mismo entregándose a los demás, o como dice el Evangelio, dando la muerte dando la vida por sus amigos, arriesgándose a la muerte, pareciera ser que quien hace esto está haciendo que el mundo sea diferente para el yo, y que está beneficiándose ¿a quién? Al otro, vamos a entender a la especie, es decir, a los demás yoes que no son yo. Y esto parece ser como socialmente lo más aceptado, es lo que el Evangelio cristiano señala, y entonces abandonar el yo para entregar la vida por los demás pareciera como que es lo mejor. Pero entonces yo no entiendo qué sucede en los aviones cuando caen las mascarillas de oxígeno y que las normas dicen: póngase usted primero la mascarilla de oxígeno y después ayude a los demás. Entonces, ¿están los aviones en contra del cristianismo? ¿O está sucediendo algo que es mucho más práctico, que consiste en que uno no arriesgue su propia vida ni la de los demás, sino que cuando hay un riesgo pueda afirmar su propia vida para afirmar la de los demás? Esta solución a la paradoja entre egoísmo y altruismo es algo que se ha llamado desde el siglo XIX el egoísmo fundamental. Este egoísmo fundamental es basar el yo, ponerle una base al yo para que pueda ser útil a su comunidad. Ese egoísmo fundamental, que lo podemos encontrar en Sade, lo podemos encontrar en Baudelaire, en otros autores, en los que parece que se afirma el yo de un modo egoísta, pero este egoísmo fundamental tiene una idea muy particular, que es el resguardo de la propia integridad en beneficio de la humanidad. Si resguardamos nuestra propia integridad, es decir, si tomamos la mascarilla de oxígeno antes de ponerla a otros y asfixiarnos nosotros
inútilmente. Tenemos entonces como digo, un resguardo de sí en beneficio de la comunidad, y ese es el egoísmo fundamental. El sálvese quien pueda es como muy anárquico, pero el sálvese usted para que pueda salvar a los demás es una especie de cristianismo social en el que la propia salvación le sirve a la sociedad. Recordemos que cuando se busca salvar el alma individual, pues esa alma se pierde. Entonces se trata de salvar el alma colectiva, el alma social, y para eso el egoísmo fundamental es fundamental. Sobre todo si pensamos que toda vida es individual, es decir, que nadie puede vivir el egoísmo ajeno. Y toda vida busca afirmarse a sí misma, para eso comemos, para eso descansamos, para eso creamos, precisamente para afirmar nuestra propia vida, y la afirmamos en la comunidad a la que pertenecemos. Este egoísmo fundamental parece ser una solución importante a la otra parte vista del egoísmo como una cosa negativa y mala para la sociedad, que desde luego lo es, no estamos negando ese egoísmo perverso. Lo que estamos diciendo es que es posible que se haga este yo que no es lo peor, que no desprecia a los demás, sino que al afirmarse así lo hace para poder ayudarles a los demás a afirmar. Cuando se instaura la propia vida desde el yo, cuando es lo mejor del yo lo que se instaura, entonces estamos haciendo que la especie prevalezca. Tal como dice el joven Marx en el artículo muy famoso, pequeño artículo que se llama Consideraciones de un joven al elegir profesión, dice Marx que hay que ser un creador independiente en su medio. Creo que es la mejor definición del egoísmo fundamental, crear con independencia, pero en el entorno social en el cual estamos, o como decía mi papá, florecer donde se está sembrado. Eso es lo que diremos ahora por el egoísmo, y seguiremos pensando en nuevas cosas para nuevas microcharlas. Gracias por atender.